Un joven es obligado a hurgar en la basura por un policía despiadado, pero cuando su padre llega y captura todo en cámara, la situación da un giro completamente inesperado. El sol estaba bajo sobre el parque mientras Marcus corría por el campo de hierba. Su risa se mezclaba con los sonidos distantes del canto de los pájaros y el susurro de las hojas en la brisa. Había venido allí después de la escuela, como solía hacer, buscando un breve escape del peso de los deberes y del mundo que lo rodeaba. El parque era su santuario, un lugar donde podía fingir, aunque fuera por un rato, que el mundo era simple y amable. Después de correr por el campo abierto y de pasar entre los columpios y el parque infantil, Marcus se quedó sin aliento. Vio un banco vacío cerca del sendero y se dejó caer en él, hundiendo su pequeño cuerpo en la madera fría. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, tratando de recuperar el aliento mientras miraba a los niños que jugaban cerca. Pasaron varios minutos antes de que Marcus se diera cuenta de la figura que se acercaba a él. Un policía, alto y de hombros anchos, se dirigía hacia él con pasos lentos y deliberados. Marcus se enderezó instintivamente, sintiendo una leve inquietud en el pecho. No había hecho nada malo, se recordó a sí mismo. Solo estaba descansando, como cualquier otra persona en el parque. El oficial se detuvo a unos cuantos metros de distancia y se cruzó de brazos. Su sombra se estiró sobre Marcus, engullendo el banco en su alcance. Sin preámbulos, el oficial exigió saber por qué Marcus estaba sentado allí. Su voz era aguda, casi acusadora, como si la mera presencia del muchacho fuera una ofensa. Marcus parpadeó confundido y el corazón le dio un vuelco. Explicó que había estado jugando en el parque y que solo se había sentado para descansar. Sus palabras salieron apresuradas, nerviosas, como si pudiera convencer al oficial de su inocencia hablando lo suficientemente rápido. La explicación no pareció satisfacer al hombre. El oficial entrecerró los ojos y se acercó. Acusó a Marcus de holgazanear, con un tono cargado de sospecha. Dijo que bancos como esos no eran para que chicos como Marcus merodearan por allí. El pecho de Marcus se apretó a medida que las palabras del oficial se volvían más agudas, cada una con un peso de autoridad que parecía demasiado pesado para la situación. El muchacho tartamudeó y su voz se quebró mientras intentaba asegurarle al oficial que no estaba merodeando, que solo estaba recuperando el aliento. Pero el oficial desestimó su explicación con un gesto de la mano, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Exigió que Marcus se levantara y se moviera, y su voz se elevó lo suficiente para llamar la atención de algunos transeúntes. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso y se puso de pie, con las piernas ligeramente temblorosas. Se agarró el dobladillo de la camisa y miró al suelo. Murmuró una disculpa, aunque no estaba seguro de por qué. El oficial no se detuvo. Se acercó aún más. Su sombra se hizo más grande ahora que Marcus estaba de pie. Sus palabras se volvieron más duras, llenas de frustración y una especie de ira que Marcus no podía entender. Repitió que Marcus no tenía derecho a estar sentado allí, que el chico estaba fuera de lugar. La voz de Marcus se quebró cuando intentó explicar de nuevo que no había tenido malas intenciones, que no estaba causando problemas, pero sus palabras quedaron ahogadas por las órdenes del oficial, cada una de las cuales lo presionaba como una piedra. El oficial señaló hacia el césped y le dijo a Marcus que se mantuviera alejado de los bancos. Marcus asintió rápidamente. Sus pequeñas manos se apretaron en puños a los costados mientras trataba de estabilizarse. Cuando Marcus se dio la vuelta para alejarse, miró brevemente el rostro del oficial. La expresión que vio allí no era de preocupación ni de justicia, era fría e inflexible, una mirada que dejaba claro que no se trataba de reglas ni de orden, se trataba de poder. Marcus tragó saliva y bajó la mirada, retirándose en silencio hacia el campo abierto. El oficial se quedó quieto, mirándolo irse. Su presencia era un peso opresivo que persistió mucho después de que Marcus se hubiera alejado. Mientras Marcus se alejaba del banco, con el corazón todavía palpitando con fuerza por las órdenes tajantes del oficial, trató de calmar su respiración. Se dirigió hacia el borde del patio de juegos, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Sintió los ojos del oficial clavados en su espalda. El peso del encuentro todavía lo oprimía. Justo cuando pensaba que todo había terminado, volvió a oír la voz del oficial, esta vez más fuerte y agresiva. Marcus se dio la vuelta lentamente, su pequeño cuerpo temblando mientras se enfrentaba al oficial. Trató de explicar que no había tenido intención de faltarle el respeto a nadie, con la voz temblorosa y apenas audible.
pero el oficial lo interrumpió, acercándose con pasos pesados y deliberados. Su voz se hizo más fuerte, reprendiendo a Marcus delante de todos. Exigió saber por qué Marcus pensaba que podía actuar como quisiera, acusándolo de ser un alborotador, de pensar que las reglas no se aplicaban a él. Las manos del chico se movían nerviosamente a los costados y sus ojos se dirigían al suelo mientras intentaba procesar el aluvión de acusaciones. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero las parpadeó rápidamente, demasiado asustado para permitirse llorar. Los espectadores en el parque observaban en silencio, algunos con los ojos muy abiertos por la sorpresa, otros murmurando en voz baja entre ellos. El oficial no estaba satisfecho con el miedo de Marcus. Su voz destilaba desdén mientras declaraba que el chico claramente necesitaba que le enseñaran una lección. Marcus levantó la vista y se le hizo un nudo en el estómago cuando el oficial señaló un basurero cercano al borde del parque. El oficial señaló el contenedor y le gritó a Marcus que fuera hacia él. Marcus se quedó mirándolo, sin comprender al principio, pero la voz del oficial se alzó de nuevo, más aguda esta vez. Le ordenó al niño que escarbara en el contenedor y encontrara algo para comer, alegando que si Marcus no podía seguir reglas simples, bien podría aprender lo que se siente sobrevivir sin ellas. Un silencio atónito se apoderó del parque mientras las palabras del oficial resonaban en el aire. Los labios de Marcus temblaban, pero no se atrevió a discutir. Su cuerpo se movía por instinto, el miedo se apoderaba de sus pensamientos, mientras caminaba lentamente hacia el cubo de basura. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, sus pies se arrastraban contra el suelo mientras se acercaba al contenedor sucio. Al llegar al contenedor, Marcus dudó un momento, mirando la basura desbordante y las moscas que zumbaban en sus bordes. El hedor lo golpeó de inmediato y le revolvió el estómago. Miró al oficial con la esperanza de que le diera alguna señal de piedad, pero la mirada dura del hombre no dejó lugar a la negociación. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marcus mientras levantaba una mano temblorosa y buscaba en el contenedor. Sus dedos rozaron la basura pegajosa y podrida que había dentro y retrocedió instintivamente. El oficial le gritó que se apurara y su voz interrumpió la vacilación momentánea del chico. Marcus sorbió y se secó la nariz con la manga antes de volver a meter la mano en la basura. La humillación fue total cuando Marcus rebuscó entre la basura y sus dedos se cerraron sobre una corteza de sándwich a medio comer. La sacó, sus pequeñas manos temblando mientras la sostenía en alto. El oficial se burló y le ordenó que se la comiera, con un tono frío e implacable. Marcus dudó de nuevo, con el cuerpo paralizado por el miedo y la vergüenza. Se llevó la corteza a los labios y el olor rancio le provocó arcadas. Las lágrimas le corrían por el rostro con libertad y sollozaba con voz tranquila y entrecortada mientras tomaba un pequeño bocado a regañadientes. Sin que Marcus lo supiera, su padre, Elijah, había llegado al parque momentos antes. Elijah estaba caminando hacia el patio de juegos cuando vio la escena que se desarrollaba cerca del basurero. Al principio, pensó que debía estar equivocado, que eso no podía estar sucediendo, pero a medida que se acercaba, sus peores temores se confirmaron. Elijah se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras veía a su hijo escarbar en la basura siguiendo las órdenes del oficial. Sintió una oleada de rabia tan intensa que casi lo abrumó. Apretó los puños a los costados mientras luchaba contra el impulso de avanzar. Sus instintos le gritaban que protegiera a Marcus, que pusiera fin al horror que se desarrollaba ante sus ojos. Pero otra parte de él, una voz más tranquila pero no menos poderosa, lo instaba a mantener la calma, a pensar antes de actuar. Elijah sacó rápidamente su teléfono, con los dedos temblorosos mientras presionaba el botón de grabación. No podía creer lo que estaba viendo, pero sabía que necesitaba pruebas. El rostro surcado por las lágrimas de su hijo, las duras órdenes del oficial, la multitud de espectadores que no hacían nada, todo eso quedó grabado en su mente mientras capturaba cada segundo. Desde su posición a cierta distancia, a Elijah le hirvió la sangre mientras observaba a Marcus darle un mordisco a la repugnante corteza del sándwich. Su corazón se dolía por su hijo, por el dolor y la humillación que estaba padeciendo, pero Elijah permaneció inmóvil, con su furia hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para actuar. Elijah se quedó paralizado, con los pies clavados en el suelo, mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él.
Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Su hijo, su brillante y dulce Marcus, estaba arrodillado junto a un cubo de basura del parque, hurgando en la suciedad con manos temblorosas. Elijah se quedó sin aliento cuando vio al oficial que se alzaba sobre Marcus, ladrando órdenes que se oían por todo el parque. No podía oír cada palabra, pero el tono era inconfundible. Era crueldad, calculada y deliberada, destinada a humillar y despojar a Marcus de su dignidad. La rabia se apoderó de Elijah como una ola, caliente e implacable. Tenía los puños apretados a los costados, el cuerpo tenso mientras sus instintos le gritaban que se apresurara a avanzar, que sacara a Marcus de esa pesadilla y lo protegiera de los abusos del hombre. Pero algo lo detuvo. La postura del oficial, la forma en que su mano flotaba cerca de su cinturón y el aire volátil que lo rodeaba, detuvieron a Elijah en seco. Si actuaba demasiado rápido, si dejaba que la ira se apoderara de él, sabía que podría empeorar las cosas. Se obligó a respirar, aunque cada respiración se sentía como fuego en su pecho. Sus ojos no se apartaron de Marcus, cuyos pequeños hombros temblaban mientras sacaba un trozo de basura del contenedor. Elijah sintió que se le rompía el corazón al ver las lágrimas correr por el rostro de su hijo. Marcus parecía aterrorizado. Cada uno de sus movimientos estaba abrumado por las órdenes del oficial. El miedo del niño era palpable, un marcado contraste con la actitud fría e inflexible del oficial. Elijah buscó el teléfono en el bolsillo con las manos temblorosas. Sus dedos temblaban cuando abrió la aplicación de la cámara y presionó el botón de grabar. Su mirada se movía entre la pantalla y la horrible realidad que tenía frente a él. Sabía que necesitaba pruebas. Sin ellas, las acciones del oficial podrían fácilmente ser descartadas, consideradas un malentendido o algo peor, como justificadas. Elijah estabilizó el teléfono, enfocó la lente en Marcus y el oficial, capturando cada palabra cruel, cada orden degradante. Los segundos se hicieron interminables. Cada uno de ellos se alargó hasta la eternidad mientras Elijah se obligaba a contenerse. Quería gritar, correr hacia adelante y apartar a Marcus del hombre que lo atormentaba, pero sabía que la situación era demasiado frágil. La autoridad del oficial, el poder que ejercía tan descuidadamente, convertía cada movimiento en una chispa potencial en un polvorín. Elijah no podía arriesgarse a empeorar aún más la terrible experiencia de Marcus. El oficial gritó otra orden, y su voz se alzó mientras señalaba la basura que Marcus tenía en la mano. A Elijah se le revolvió el estómago al ver a Marcus llevarse vacilante el asqueroso trozo de comida a la boca. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente. Marcus miró a su alrededor brevemente, como si buscara una vía de escape, mientras sus ojos llenos de lágrimas escudriñaban el parque. Cuando su mirada pasó brevemente por donde estaba Elijah sintió que se le cerraba la garganta. Quería llamar a su hijo, hacerle saber que no estaba solo, pero se tragó el impulso, sabiendo que aún no era el momento. El oficial se echó a reír, con un tono burlón mientras reprendía a Marcus aún más. Le dijo al chico que no se estaba moviendo lo suficientemente rápido, que eso era lo que les pasaba a los niños que no sabían cuál era su lugar. Elijah apretó más el teléfono y la ira que sentía en su interior amenazaba con desbordarse. Luchó por mantener el teléfono firme, con los nudillos blancos mientras grababa cada palabra del hombre. La rabia de Elijah se convirtió en una determinación silenciosa y latente cuando se dio cuenta de que esto no podía continuar por mucho más tiempo. Su hijo estaba sufriendo, soportando algo que ningún niño debería enfrentar jamás, y la crueldad del oficial parecía no tener fin. La forma en que el hombre se cernía sobre Marcus, sus palabras cada vez más fuertes y agudas con cada momento que pasaba, dejó a Elijah sin duda sobre lo que debía hacer. La gota que colmó el vaso fue cuando el oficial se acercó a Marcus, se inclinó y le habló en un tono bajo y venenoso. Aunque Elijah no pudo oír cada palabra, el lenguaje corporal era inconfundible. No se trataba de disciplina ni orden, era pura malicia desenfrenada. Elijah sintió una opresión en el pecho al ver a Marcus estremecerse y agachar la cabeza mientras intentaba obedecer. Elijah respiró profundamente y su decisión se solidificó en su mente. Había esperado lo suficiente para asegurarse de que Marcus estuviera a salvo de cualquier daño inmediato y para reunir las pruebas que necesitaría para responsabilizar al oficial. Ahora era el momento de actuar. Se guardó el teléfono en el bolsillo,
Apretó los puños y comenzó a caminar hacia la escena, con pasos firmes pero llenos de determinación. La furia en su corazón no vaciló, pero se vio atenuada por una resolución clara y centrada. Mientras se acercaba, sus ojos permanecían fijos en el oficial y su paso era firme. Ya no le importaba quién lo estuviera mirando. Lo único que importaba era su hijo y el hombre que se había atrevido a despojarlo de su dignidad. Elijah sabía que la confrontación era inevitable y ahora estaba listo. La voz del oficial se había vuelto más tranquila ahora. Sus órdenes se fueron apagando a medida que Marcus terminaba la degradante tarea que se había visto obligado a soportar. Marcus se quedó paralizado cerca del cubo de basura, agarrándose las manos contra el pecho como si estuviera tratando de hacerse más pequeño. Las lágrimas le corrían por la mugre de la cara y sus hombros se hundían en señal de derrota. El oficial se enderezó, se sacudió la suciedad imaginaria del uniforme mientras murmuraba algo en voz baja y se dio la vuelta para irse. Fue entonces cuando Elías dio un paso adelante. Sus pasos eran pausados. Su rostro era una máscara de calma que ocultaba la tormenta que había en su interior. El oficial apenas se dio cuenta al principio, demasiado concentrado en ajustarse el cinturón y mirar a su alrededor en busca de alguien más a quien reprender. Pero cuando Elijah se detuvo directamente en su camino, los ojos del oficial se levantaron de golpe y fruncieron el ceño al registrar al hombre que tenía delante. La expresión de Elijah era ilegible, su cuerpo estaba inmóvil, pero sus ojos ardían con una furia apenas contenida. El oficial abrió la boca, probablemente para preguntar qué quería Elijah, pero Elijah no le dio la oportunidad. Con mano firme, metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y tocó la pantalla. El video comenzó a reproducirse, el sonido de las duras órdenes del oficial y su risa burlona llenaron el aire entre ellos. Elijah levantó el teléfono, su mano firme, obligando al oficial a enfrentar la evidencia de sus acciones. Por un momento, el rostro del oficial delató su incomodidad. Su mandíbula se tensó y su mirada pasó del teléfono a Elijah, luego volvió a mirarlo. Pero la inquietud fue fugaz, y rápidamente fue reemplazada por una mueca de desprecio mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Se rió entre dientes, un sonido hueco, y descartó la grabación encogiéndose de hombros, afirmando que no era lo que parecía. Elijah apretó más el teléfono, pero mantuvo la voz firme mientras le decía al oficial que había visto todo. Le explicó que había estado allí, mirando cómo humillaban a su hijo, y que no había forma de darle vueltas ni excusar lo que había sucedido. Las palabras de Elijah eran firmes, su tono cortante, con ira contenida, y cada una de ellas era como un golpe. La sonrisa burlona del oficial vaciló, pero se recuperó rápidamente y trató de quitarle importancia. Acusó a Elijah de reaccionar exageradamente e insistió en que solo le había estado dando una lección al muchacho. Afirmó que Marcus había sido irrespetuoso, que sus acciones estaban justificadas y que Elijah debería considerarse afortunado de que no hubiera sido peor. Elijah se acercó un paso más, su rostro ahora a centímetros del oficial. La fachada tranquila se quebró ligeramente cuando su voz se alzó, aunque se mantuvo firme. Le dijo al oficial que nadie, ninguna autoridad, ninguna placa, tenía derecho a tratar a un niño de esa manera. Sus palabras fueron cortantes, cada una cargada con el peso de su ira y su dolor. Le recordó al oficial que la placa que llevaba no le daba el poder de degradar o abusar, y que sus acciones habían cruzado todos los límites de la decencia. La tensión entre los dos hombres era palpable y atrajo la atención de los pocos visitantes que quedaban en el parque. Marcus, que seguía de pie junto al cubo de basura, observaba con los ojos muy abiertos, sin saber si quedarse o correr hacia su padre. El oficial, visiblemente incómodo, cambiaba el peso de un pie al otro y miraba a su alrededor como si buscara apoyo. Elijah no se echó atrás. Se acercó aún más y bajó la voz hasta un tono autoritario mientras le decía al oficial que el video no se quedaría en su bolsillo. Le prometió que lo que había sucedido allí no sería olvidado, que el oficial sería responsable de cada palabra que había dicho y de cada acción que había tomado. El peso de la determinación de Elijah oprimía al oficial, obligándolo a enfrentar la realidad de su crueldad. Por un momento el oficial no respondió. Su postura se puso rígida, su rostro pálido a pesar de la bravuconería que había tratado de mantener. Abrió la boca como para volver a discutir, pero luego la cerró, su confianza visiblemente quebrantada. Elijah pudo verlo.
El destello de miedo en los ojos del oficial, la comprensión de que lo habían atrapado, de que alguien se había enfrentado a él y se había negado a permitir que su abuso de poder quedara sin control. Elijah dio un paso atrás y rompió por fin el silencio. Le dijo al oficial que no lo dejaría pasar, con voz firme y firme. Luego, sin esperar una respuesta, se volvió hacia Marcus. Su expresión se suavizó cuando se acercó a su hijo, se arrodilló a la altura de Marcus y colocó suavemente una mano sobre su hombro. Marcus se inclinó hacia el abrazo de su padre. Su pequeño cuerpo temblaba mientras nuevas lágrimas caían por sus mejillas. El oficial permaneció donde estaba, silencioso e inmóvil, y su confianza anterior se desmoronó cuando Elijah se alejó con su hijo. Aunque en ese momento no se había hecho justicia formal, la confrontación con Elijah había cambiado la dinámica, dejando en claro que la crueldad del oficial no pasaría desapercibida. La tensión permaneció en el aire mucho después de que se marcharan, un recordatorio de que incluso frente a un poder sin control, había fuerza para mantenerse firme.